Me decían, es que tú no eres como una persona con discapacidad. Entonces tuve como que sentimientos encontrados y dije, a ver, nunca me he visto como una, ok, pero ¿cómo se tiene que ver una persona con discapacidad? Mi nombre es Claudia Patricia Martínez Lozano, más conocida como Patti. Soy licenciada en Ciencias Computacionales de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León y empecé en el activismo sobre discapacidad a partir del 2011. Yo soy una persona con discapacidad motriz derivada de una mielomeningocele, que es el diagnóstico. Esto es congénito desde el vientre de la mamá. Así es que yo nací con una discapacidad, una protuberancia en la columna vertebral, donde no crecieron ambos tendones en los pies y la columna estaba algo abierta. Lo que hicieron fue operarme para que se cerrara y una rehabilitación constante de varios años para que pudiera yo estimular mi cuerpo y lograr una mayor movilidad. Bueno, yo toda mi infancia y mi adolescencia la pasé como una persona sin discapacidad. A mí me educaron para que mi discapacidad fuera una uña más, una uña menos, o sea, un dedo más, un dedo menos, que te tenías que adaptar para esta condición tú, conocerte a ti mismo, descubrirte a ti mismo y saber cómo tú podrías hacer lo mismo a tu forma, ¿no? Sí, yo soy hija única y pues no tenía hermanos que me estuvieran poniendo gorro. Yo solamente a la hora de ir a la escuela, pues yo veía cómo de repente, pues me llegaron a aplicar incluso, no lo veía, era una ley de hielo, que me llegaron a aplicar de repente porque al parecer a ellos no les parecía que cuando a mí mis aparatos ortopédicos se me descomponían, pues la maestra me mandaba, yo vivía a un par de cuadras de la escuela, me mandaba con algún alumno vecino la tarea, me daban más permiso para ir al baño, etcétera. Entonces a alguna liderita por ahí se le ocurrió decir que me aplicaran la ley del hielo. La verdad sí se sintió, para mí pues fue como tipo bullying y sí se sintió feo. Que aunque no lo hubiera querido ver, existía una discriminación que ya me estaba pegando, que mientras estuve en el entorno familiar, educativo, normal, que me daba cierta protección, no lo sentía, no lo resentía. Sin embargo, a la hora de salir al mundo, ya estaba pasando ahí un parteaguas, un obstáculo que me estaba impidiendo desarrollarme a mí profesionalmente, que era el siguiente paso. Me
puse a reflexionar muchísimo en que si yo, que me siento súper autónoma, súper independiente, estoy batallando, ¿cómo le harán los demás? El hecho de que no había estado con más gente en una situación de discapacidad como yo. Incluso recuerdo muchísimo un momento en el que estaba con mis compañeros de carrera de la maestría y les decía toda frustrada, ¿pero qué pasa? Porque ya es la tercera, cuarta ocasión y yo todavía ignorando o tratando de ignorar la situación real, ¿verdad? Y ellos, no, pues es que yo, díganme lo antes posible, quiero saberlo, quiero descubrirlo, quiero resolverlo, ¿no? Me decían, es que tú no eres como una persona con discapacidad. A ver, María, ayúdame porque ya llegó el recibo. Ok, ayúdame porque ya se cayó un cuervito y no sé qué onda con él. Pues sí he visto a lo largo de los años un poco más de apertura con respecto a la cultura en discapacidad, a dignificar a la persona con discapacidad. Pero nos falta más persistencia y coherencia, ¿sí? Sucede mucho que yo digo que súper admiro a las personas con discapacidad y eso puede llegar a ser algo capacitista porque no somos ni más ni menos que cualquier otra. Sin embargo, me estacionan el cajón para personas con discapacidad. Al cabo que no hay nadie. Nadie sale a estas horas. No los veo en la calle. Pues ¿cuándo nos vas a ver? Cuando estás obstruyendo todo lo que debería de ser una herramienta de autonomía e independencia para nosotros. Entonces, ¿he visto más apertura? Sí. Nos falta más inversión en tiempo, dinero y esfuerzo. No se trata solamente de aplaudir porque escucho a una persona con discapacidad hablar bonito, sino entender el qué me está diciendo y el por qué me lo está diciendo. ¿Para qué me va a servir a mí aprender de lo que me está diciendo? Para llevarlo a la práctica. Esto es una lucha con todos aquellos modelos capacitistas, de médico asistencialista y demás que han surgido a lo largo del tiempo y que están imperando así como burbujitas de jabón alrededor, en donde cada quien escoge el que quiere y no lo que es. Lo que es no es más ni menos que abrir brecha para la dignificación de la persona por encima de la condición de discapacidad. Definitivamente dentro del Consejo Estatal para Personas con Discapacidad la tarea no era solamente dentro de una institución educativa, era en todo Nuevo León. Entonces era una tarea bastante fuerte porque siempre nuestro objetivo era la persona con discapacidad. Entendamos que la discapacidad es la interacción, como bien lo dice la ONU, de la persona y su situación física de salud, por ejemplo, que tenga alguna deficiencia con el entorno. La discapacidad es esa interacción, no mi situación, no solo la otra, sino esa interacción entre una y la otra. Entonces, dentro del consejo buscamos ese entorno y cómo ir derribando poco a poco lo que impedía el desarrollo equitativo de la persona con discapacidad. Presentación de la Subsecretaría de Protección Social y Oportunidades sobre programas y acciones para las personas con discapacidad. Y mucho en el Consejo Estatal para Personas con Discapacidad fue eso. Ir a contracorriente contra este constructo social, pensamiento de lástima, de solamente dar una monedita y bye, sino todo lo contrario. El enfocarte en la dignificación de la persona por encima de la condición de discapacidad. Y eso para nosotros fue un gran logro a través de toda una campaña de mercadotecnia que se hizo con un fondo particular y una organización de la sociedad civil que nos permitió estar cerca
en esa ejecución, ¿no? Y poder vigilar que no cayeran en ninguna situación de retroceso, al contrario, de avance de la discapacidad. Se necesita hacer un plan, se necesita saber con cuánto presupuesto se cuenta y se necesita ir trabajando. Híjole, faltan muchas cosas todavía. Como te mencionaba desde un principio, esto no es de hacer una cosita y ya quedó. Esto es ir contra todo ese malinformación que ha habido a lo largo de todos estos años, de gente que se aferra a términos incorrectos o que simplemente, como tiene el poder y para él no es percibible que pueda existir una asistente con discapacidad auditiva, pues no se le da ese trabajo o un perfil para esa vacante con cualquier tipo de discapacidad, pues como ellos tienen el poder no se le da. Entonces falta muchísimo desde la cultura todavía, porque empezamos, sembramos, ahora hay que regar constantemente como ciudadanos, desde cada trinchera que tengamos, desde arriba, en medio y abajo. El predicar con el ejemplo. Yo no puedo decir que quiero ser inclusivo cuando lo que tengo a la mano no lo ejecuto para hacerlo, ¿sí? Si yo tengo la oportunidad de brindar algún puesto de trabajo y no le doy ese espacio o priorizo a alguna persona con discapacidad que va a tener su curva de aprendizaje, quizás un poquito más larga que otro, pero tú vas a comprobar al darle esa oportunidad que puede ser parte de la sociedad, que puede demostrarse a sí mismo y a todos los demás que puede crecer personal y profesionalmente. Para mí, familia, pues es todo. Para mí es la familia de Nuevo León, para mí es la familia en el trabajo, para mí es la familia desde casa, para mí es la familia, la sociedad que te da esa oportunidad de crecer, de desarrollarte, que es tu agente de cambio, que te tiende la mano no por lástima, sino por derecho, porque en sus manos está y quiere y puede ayudar, y de una manera dignificante, no de lástima. Entonces, pues para mí familia significa todo, porque somos familia como ciudad. En México es un país donde existe muchísima discriminación y donde existe totalmente exclusión para las personas con discapacidad auditiva. Seguimos siendo invisibles. No saben cómo vive una persona sorda.